Hola, este es mi primer vídeo que ocupo una voz XD. Quería mostrarles que haré una mitología de blogs.io. Sin más preámbulos, comencemos. Todo esto es fan-made, o sea, no es oficial, son solo teorías mías. Esta historia no tiene tiempo, es infinita o quizá más grande que infinita. Porque todo comenzó con los fragmentos de Aura Points XP, antes no existía nada, todo era un vacío inmenso. Pero esos fragmentos se convirtieron en orbes de aura y esos orbes se unieron y se convirtieron en minerales, diamantes y todo lo que vemos, árboles, césped, piedra en un largo etcétera. Pero un día apareció una civilización que la llamaremos Civilización Unus, civilización spawneo de la nada. Simplemente se dieron las circunstancias correctas y apareció, los Unus empezaron a construir castillos, torres, fortalezas y lo más importante, catedrales para alabar a un dios digital. Pero un día los Unus encontraron un mineral muy escaso y hermoso, hablo de la Moonstone. Ellos se volvieron locos con la Moonstone. Todos querían tener por lo menos 100 Moonstones, pero eso era casi imposible. Después entre los Unus se armó un conflicto donde se formaron dos bandos. El bando rojo, en el que todos de ese bando querían quedarse con toda la Moonstone. Y el bando azul, donde todos querían compartir dicho mineral. Pero nunca llegaron a un acuerdo y se desató una guerra. Pero esa guerra lo arruinó todo porque el bando rojo empezó a hacer experimentos con los fragmentos. Pero esos experimentos se suponían que iban a generar una especie de jugadores hermosos y muy musculosos. Así que agarraron 3 Moonstones y las deshacieron hasta formar 12 fragmentos y con esos fragmentos los modificaron hasta que se convirtieran en un ojo. Pero mientras eso pasaba la guerra seguía, y como no tenían tanto tiempo para pelear y seguir con los ojos de Moonstone, salió mal el experimento porque lo combinaron con piedra musgosa y se creó lo que hoy conocemos como golem de cueva. Mientras tanto el otro bando, el bando azul, quería también hacerse más fuerte, así que le enseñó a gente de su especie a cómo usar arco y flecha. Mientras los flecheros entrenaban, los jefes del bando azul empezaron a hacer también experimentos con un material azul oscuro que era muy viscoso y agarraron una espada de diamante y virtieron el material azul oscuro sobre la espada. Y otros cercanos a los jefes del bando azul combinaron la poción de defensa 2 con el material azul oscuro y se lo echaron a los más fuertes y altos del bando. Pero eso fue una horriblemente mala idea porque la poción tenía efectos secundarios y a los que le la tiraron se iban a quedar azul oscuro y un poco podridos para el resto de sus vidas, así creándose lo que hoy llamamos Caballero Dragyur. Así que continuó la pelea con los golems y caballeros. Y mientras peleaban empezaron a tirar pociones de velocidad 2 por los campos de batalla y así empezaron a crear picos de piedra y el pasto se empezó a convertir en nieve y la nieve en nieve comprimida que empezó a adquirir un tono turquesa con las pociones de velocidad. Hasta que los flecheros de tanto pelear se convirtieron en esqueletos y los que peleaban de forma normal se convirtieron en zombies, así arruinándose todo. Y los que peleaban en los biomas con picos se congelaron y empezaron a obnuir cabañas con trampas, así generándose el bioma que hoy conocemos como Badlands congelado. Un día después de todo esto apareció una nueva civilización de jugadores que es la actual y la llamaremos Civilización Duon. La civilización Duon empezó a encontrarse estructuras de fortalezas con bloques que contenían almas de la Civilización Unus, pero aprendió esta civilización que podía teletransportarse a otros jugadores y a no perder su casa si recorrían muchos bloques, porque también podían teletransportarse a sus casas y a cualquier lugar que quisieran. Y también descubrieron que podían crear una tribu si conseguían 2 lingotes de hierro y así se formó el modo de juego supervivencia. Después los jugadores aprendieron que podían escapar del mundo supervivencia e irse a demás supervivencias que decidieron enumerarlos del 000000000000000 al 999999999999999. Pero también muchos años descubrieron que no tenían que pelear siempre, o también llamado PvP, todos los días. Así que así nació el modo de juego pacífico, que eran todos los mundos supervivencia, pero donde todos eran calmados y pacíficos, y en estos pacíficos también se podían enumerar del 000000000000000 al 999999999999999. Y como ahora eran pacíficos, aprendieron a que podían hacer conjuros para volar y así el pacífico se convirtió
En el modo de juego, creativo, en que el que ya se podía enumerar con los números dichos anteriormente. Pero un día los de creativos descubrieron que ahora podían crear mundos donde ellos sean los dueños y hacer todo lo que quisieran allí. Así nació los mundos custom, pero no todo fue color de rosas. Un día que no se sabe qué pasó, pero se desató una guerra donde crearon armas y pelaban hasta morir, y algunos mundos se empezaron a hacer pequeñísimos, y así nació el modo de juego más mortal, Cube Warfare. Y después de Cube Warfare se empezaron a crear en otros mundos los juegos conocidos como Villaverde, Torres de la Suerte, Piratas, La Torre Malvada, Blocks Hop, Parcelas, Escondidas, Pelotas de Pintura, Rocket Top y Bingo. Pero en los pocos supervivencias que quedaban se pusieron en modo hardcore, que consistía en que si morías no podías recuperar tus cosas ni volver a entrar al mundo, y en esos mundos hardcore me empezaron a pasar desastres naturales que aumentó la tasa de mortalidad en un 95%, así naciendo el modo de juego Desastre Natural. Después de los desastres naturales, otros survivals, empezaron a ocurrir guerras de 8 bandos de diferentes colores. Dichos bandos se llamaban Rojo 2.0, Azul 2.0, Amarillo, Verde, Cian, Blanco, Rosa y Gris. Y mientras esos bandos peleaban en supervivencias, como cada equipo ya no supo con qué más pelear, robó las camas de las casas de otros jugadores no involucrados en la guerra. Y empezaron a pelear ahora con camas, y así nació el modo de juego Bed Wars Dúos y Bed Wars Solos, y el mundo donde peleaban se empezó a deshacerse hasta solo quedar una isla para cada equipo, 4 islas donde se genera mágicamente Moonstone cada pocos segundos, y una isla central donde se generaban diamantes cada 30 segundos. Lo que es un total de 13 islas que flotan sobre la nada misma. Muchos años después las islas se empezaron también a deshacer, y ahora ya no había bandos, ahora era todos contra todos y puesto en modo hardcore, y así nació el modo de juego Sky Wars y algunos modos de juegos más. Así que transcurrió el tiempo y no quedó nada. Todo lo que existía era un gran vacío.